terror galénico. Historias de terror de hospitales, datos científicos macabros, testimonios reales. Una línea de ayuda paranormal para todos aquellos que sufren del terror galénico. Episodio de hoy. Muerte en hospitales. Los espíritus de los muertos. Tu alma se encontrará sola, cautiva de los negros pensamientos, de la gris piedra tumbal. Ninguna persona te inquietará en tus horas de recogimiento. Quédate silenciosamente en esa soledad que no es abandono, porque los espíritus de los muertos que existieron antes que tú en la vida te alcanzarán y te rodearán en la muerte, y la sombra proyectada sobre tu cara obedecerá a su voluntad. Por lo tanto, permanece tranquilo. Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo y pues somos Terror Galénico, historias de terror de hospitales, datos científicos macabros, testimonios reales. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los testimonios que hay en los hospitales, sobre apariciones, visiones antes de la muerte o comportamientos anormales que tienen los pacientes antes de dormir. Y de morir. Muy bien. Yo soy la doctora. Yo soy el doctor Esteban. Yo soy Pateo. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar con los diferentes testimonios que hemos tenido de distintas doctoras que nos han escrito en un chat sobre que quisieron al final compartir las historias. Entonces vamos a empezar con vamos a estar comentando sobre distintos. Uno de ellos es: un domingo por la tarde que tenía guardia siendo interna aún, llegó una pareja con su hijo de 9 años al área de urgencias en shock. El niño pálido, los ojos abiertos al máximo, las pupilas dilatadas y la boca en una expresión de sorpresa perpetua, sin responder a estímulos externos. Lo único que hacía era moverse o intentar quitar de frente lo que hubiera para él poder seguir viendo al frente. Cualquier cosa que estuviera viendo. Los padres no tenían idea de por qué estaba así. Resulta que estaban de día de campo y ya estaban recogiendo las cosas que tenían. Entre ambos padres llevaron un objeto pesado a la camioneta cuando escucharon gritar al niño. Volvieron al área donde estaba y lo encontraron aterrorizado, mirando y señalando un punto en el bosque, gritando que era un extraterrestre. Lograron hacer que dejara de gritar, pero siguió sin recuperarse. Por eso lo llevaron al hospital. Pensando en alguna crisis convulsiva, se le trató como tal, logrando que se relajara y durmiera por 5 minutos. No sé. Pero se me hizo demasiado poco, ya que recuperó la conciencia, pero al despertar y ubicar dónde se encontraba se tranquilizó. Al recordar, volvió a decir que había visto un extraterrestre en el bosque y que lo quería dañar, gritaba y quería irse del lugar. Después de reforzar la sedación y tranquilizarlo, nuevamente fue valorado por un psiquiatra, pero no había un diagnóstico establecido aún. Solo se insistía en el extraterrestre, y ese terror extremo de quedarse solo, al final fue llevado a otro hospital, ya que su seguro pues no tenía convenio con el nuestro. Así que siempre tendré la duda de lo que sucedió. Los padres solo reportaron que lo único extraño en días previos al suceso fue que había comenzado a leer Harry Potter. Me reservo el comentario en su momento, Harry fue muy criticado. Yo en lo personal amo la franquicia y no parece ningún extraterrestre. Sí, de entrada, extraterrestres, Harry Potter, no hay compatibilidad. No tiene ni siquiera relación alguna. Y va un poco de lo que siempre hemos comentado, bueno, en el especial de terror, pánicos satánicos, o sea, siempre los medios, la película fue lo que dañó al niño. Pero es muy extraño, hay muchos reportes. Aquí pues retomamos otro tipo de leyendas que es en cuestión de, por ejemplo, apariciones en el bosque. Desde el creepypasta de Slenderman, Sí. en este caso extraterrestres. Digo, ahorita ya Maussan los puso de moda llevando las novias de Nazca. Entonces, pues vamos a ver.
Vamos a ver qué tal. Y pues vamos a seguir. Este es otro relato. Dice, pues no es tanto de terror, es más bien paranormal y triste. Yo era residente de neumología, R3 o R4, no recuerdo bien. Y teníamos un paciente con hemoptisis por tuberculosis multidrogoresistente. ¿Qué significa eso? Que tenía una infección por tuberculosis y ya estaba tosiendo sangre. Ya lo habían hospitalizado previamente, mucho más jodido, y la había librado. En esa ocasión ingresó bastante estable. Cuando lo fui a revisar me dijo, doctora, ¿puede pedirle a mi hija que entre a verme? Es que ya me voy. Y yo acto seguido le dije, ¿cómo se va a ir si está súper estable? Ha estado peor. Además faltan como 3 horas para el horario de visita. No creo que le permitan a su hija entrar ahora. Bueno, para no hacerles el cuento largo, no hicieron ninguna excepción de reglas con respecto a este paciente. En menos de media hora tuvo hemoptisis masiva, cayó en paro y no salió de los intentos de reanimación. Es un caso que hasta ahora me pesa. Y ahora presto más atención a esas pequeñas señales o intuiciones de los pacientes que realmente no tienen explicación sólida científica, pero que ocurren. Ok, sí. Hay una situación, se trata de dar una explicación a este tipo de fenómenos, ya que se ha tratado de estudiar este tipo de comportamientos. Se dice que de manera inicial el paciente, pues entre la lucha de manera interna a nivel bioquímico, trata de regularse su estado de salud, a lo que nosotros llamamos homeostasis. En un inicio puede bajar esta homeostasis y por eso vemos al paciente un poco decaído, pero hay momentos en los que se trata de regular y hay un aumento en esta regulación. Por eso es que vemos al paciente recuperarse, que es una recuperación pues relativamente corta, y posteriormente pues viene el proceso de deceso, que viene siendo un decaimiento de esta homeostasis y pues el desenlace final, que es la muerte. Sí, entonces como tal, en pocas palabras, pues sí, nos ha tocado muchas veces en el hospital ver a los pacientes que tienen un repunte, mejoran, como dijo el doctor Esteban, pero al día siguiente pues fallecen. Entonces es algo muy común que ocurre en los hospitales. Es algo común que dicen, ¿no? Sobre todo los familiares, pero si ya estaba bien, ya estaba por salir, sí. ¿Qué pasó? Todavía no ya le tocaba más bien, o cuestiones así comienzan a mencionar. Sí. Así es, entonces es como ese repunte que se da. Muy bien, vamos con otra historia. Les voy a contar una vez en la residencia, en el área de urgencias del Instituto Nacional de Pediatría, cayó en paro un pequeño como de unos 4 años. Todos en el relajo y la adrenalina del paro. De repente veo correr la imagen de un niño pequeño hacia la salida del área de urgencias, y otra compañera también gritó, agarren a ese niño, se va a salir. Parece cromo. Salí corriendo tras de él, y al salir al área de prehospitalización había 8 camillas, 2 cuartos de revisión y una sala de choque. Nunca encontramos a ningún niño. Lo buscamos, los compañeros que estaban afuera nunca lo vieron pasar o correr. No sé si siempre nos quedó la sensación de que era el bebé que había caído en paro porque falleció minutos después. Bueno, es que es una situación compleja, ¿no? Al final estás en el relajo de tratar de reanimar al paciente y se vuelve una locura, porque unos están ocupados en una cosa, otros en otra, y no sabes ni lo que está pasando a tu alrededor. Te centras totalmente en el proceso de reanimación y pues a lo mejor fue pues, algún objeto que pasó, sí, o sea, confundió algo y ya lo está intentando ver. Pero o sea, de otro punto de vista podríamos ver que, o sea, poniéndonos en estas creencias de, bueno, es que salió porque ya se estaba yendo, avisando que ya era su momento a los que estaban alrededor, ¿no?
Así es. Sí, muchas veces eso es muy común. Y también otra cosa que vamos a ver en este tipo de historias es que la mayoría de las apariciones en los hospitales son niños. Aquí hay dos cuestiones que unos dicen es que en realidad no son niños, más bien es un engaño de otras entidades. De que estas entidades en esos momentos, cuando ya está susceptible el cuerpo, la muerte, todo a su alrededor, se queda impregnado, y los que se alimentan de eso para hacerse visibles son demonios, entidades, cuestiones así, y de niños para llamar la atención y que los puedan estar viendo. Así es. O sea que al final son demonios disfrazados de niños, pero pues no lo sabemos. Ustedes qué opinan, escríbanos en los comentarios ahorita que están en el live. Y pues ahorita al final los vamos a revisar todos, porque mientras estamos aquí transmitiendo el programa. Muy bien, vamos con otra historia. Esta es un poquito corta. Dice: paciente en recuperación posquirúrgica que me dijo que estaba viendo a su hermano, que le estaba diciendo que se fuera con él. Supuse que era un delirio posoperatorio, porque cuando me dijo que su hermano ya había fallecido, yo así de no señor, no se vaya con él, quédese aquí, señora. Afortunadamente todo bien, dejó de verlo y se fue de alta. Ok. Es que ahí podríamos enfrentar este proceso de estrés, ¿no? En el que el postoperatorio sigue siendo un estado en el que el paciente está, pues, totalmente, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues ¿desequilibrado? Está como en una cierta línea, ¿no? Todavía no está lúcido, sigue bajo la influencia del estrés, de la anestesia, de la operación, el estrés, todo ajá. eso. Y es susceptible a ver o creer cosas que están o no están, ¿no? O sea, no podemos tener la certeza. Sí, no, al final todo son construcciones, pues, ideas. ¿Qué es lo que pasa justamente cuando estamos, o eso es lo que anuncian mucho, cuando uno está a punto de morir o cuando está en un estado ya de sedación, se empiezan a generar neurotransmisores? Estos neurotransmisores pueden generar esa sensación de paz, y es algo muy parecido que aparece en el sueño REM. En el sueño REM tenemos como esta actividad de... ¿Cómo se llama el sueño REM? Movimientos oculares rápidos. Entonces, es ahí, por ejemplo, cuando nosotros soñamos que volamos, que levitamos, o incluso cuando tenemos la parálisis del sueño, son igual neurotransmisores que se van soltando. Ya revisen nuestro capítulo de parálisis del sueño donde lo explicamos más. Pero es esta sensación. Entonces, muchas veces los pacientes que después de una cirugía tuvieron una vivencia extraña o tuvieron sueños paranormales, pues esto puede ser. Y vamos. Aquí viene. Cuando era R1 de cirugía, teníamos un paciente de cáncer de páncreas metastásico. Durante el último ingreso llegó súper ictérico e ingresó para drenaje percutáneo. Por inestabilidad no podía egresarse. O sea, de que no lo podían dar de alta porque estaba inestable. La esposa, desde que llegaron, llevaba más de una semana en este último internamiento. No se había separado de él. Sabía que el pronóstico era malo a corto plazo. Un fin de semana la esposa estaba dormida sobre la cama, y cuando entramos a pasar visita nos dijo el esposo: dígale que se vaya a descansar, doctora, no me hace caso, y yo también ya quiero descansar, pero no quiero que ella esté aquí. No le di importancia, y cuando terminamos la visita, entré a hablar con la esposa y le dije que su esposo estaba estable, que fuera a su casa a descansar ese día. Total, la esposa se fue. Y a las pocas horas yo estaba en el cuarto de máquinas haciendo notas, y entra la enfermera y me dice: don Gustavo ya cayó en paro, doctora. Ya era RCP3, o sea, había firmado papeles para no reanimación. Yo quedé sorprendida. Y ya entré a la habitación y nada más le dije: ay, don Gustavo, ¿ahora qué le voy a decir a su esposa? O sea, como tuvo un último suspiro para hacer que ella estuviera bien y él irse tranquilo o algo así, ¿no? Al final es un momento muy complicado. O sea, nosotros como médicos vemos el momento, tratamos el momento, pero sabemos qué es lo que está pasando.
el familiar lo único que va a ver es movimiento aquí, movimiento allá, o eso en dado caso de que al paciente se le vayan a hacer maniobras. Cuando no se le hacen maniobras hay bueno, en este caso el RCP-3, ya está pues el paciente consciente de que no se le van a hacer maniobras. O él pide que no se le hagan maniobras. Exactamente. Entonces, no todos los pacientes, la mayoría lo presentan a un estado como de boqueo, en el que están como tratando de agarrar aire, o el mismo cuerpo trata de agarrar aire, y qué es lo que hacen es boquear. Nosotros cuando vemos eso, pues ya sabemos cuál va a ser el desenlace. Sin embargo, pues uno lo ve de forma natural, pero pues para el familiar del paciente es complicado, porque no se esperan ese tipo de reacciones, y podrían incluso estar como, ¿qué es lo que le está pasando, doctor? Por favor, haga algo. Viene siendo un poco pues traumático, porque es una imagen que no están acostumbrados a ver. Entonces el mismo paciente, en este caso, pues yo creo sabía que podía pasar algo así, o sabía que las condiciones iban a ser desfavorables, y pues por eso es que deciden no hacerlo. Muy bien, vamos con otra historia. Hace poco más de 2 semanas entramos a quirófano el año pasado. En esas fechas murió un doctor muy querido y que dedicó toda su vida a ese hospital. De hecho, murió ahí por un infarto. Cuando pasé la trampa de botas e iba caminando, lo sentí a un lado de mí y me dijo unas palabras. Ahora ya no recuerdo qué. No sé, no podría explicar cómo. Y le dije, ¿es usted, verdad, Doc? Mientras yo seguía caminando y de repente se metió a una sala de quirófano y se fue. No sentí miedo, más bien era un gran amigo mío. Pues son todas esas son historias, y al final son como recuerdos que se tienen, ¿no? Sí, como un último adiós agradable, un cierre con la persona, ¿no? Sí. Muy bien, vamos con otra historia. Hace algunos años yo trabajaba en banco de sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI, cuando estábamos reubicados en un edificio de los pocos que no se cayeron en el terremoto del 85, empezó a temblar y evacuamos el edificio. Cuando salimos todos asustados, una enfermera iba caminando de primera como si no estuviera temblando, pues nos percatamos de que no iba caminando, sino flotando. Esto nos dio escalofrío intenso y a todos los que estábamos ahí pues nos espantamos. Pues una historia más de la planchada. Recuerden, la planchada es un fantasma, bueno, es ya un fantasma muy conocido que se aparece en los hospitales. En la leyenda pues pueden ver nuestro primer capítulo de Terror Galénico, hablamos de la planchada. Incluso, o sea, también podemos tomar esta parte de qué es lo que pasa en los hospitales, con todo esto de la energía que se guarda, ¿no? Y es un lugar en el que hubo muerte, pues por parte del terremoto del 85, de todos los edificios que se cayeron, ¿no? Así es. Sí, es más, si quieren más información sobre la planchada, consulten nuestro primer capítulo de Terror Galénico. Vamos con otra. Estaba en el internado hace apenas unos ayeres. Me toca guardia y la realidad es que éramos una guardia pequeña, de 6 personas, o sea, 1 por servicio. Los compañeros que estaban en urgencias y terapia dormían en sus servicios y todos los demás en la mipera. Esa noche el compañero de cirugía se encontraba en cirugía, al igual que el de gine, por lo tanto solo quedamos otra compañera que estaba en medicina interna y yo, en pedia. Ya eran cerca de las 3 de la mañana cuando nos fuimos a dormir, eran literas, ella arriba y yo abajo. Ya saben, siempre había los típicos relatos fantasmales de hospital que habían visto del de una enfermera en maternal, al niño de la bata blanca o cuando estaba ese niño jugando canicas, al señor del sombrero de copa, etcétera. Pues nos vamos a acostar y justo cuando estaba en silencio escuchamos ruidos donde estaban los lockers.
Pensamos que era el compañero de cirugía que estaba guardando sus cosas cuando escuchamos pasos dentro del cuarto. Cabe mencionar que estaba súper oscuro y la mipera se dividía por una pared del lado izquierdo de las literas de los internos y del lado derecho la de las internas. O sea, eran 2 cuartos separados, vaya. Se nos hizo raro porque solo éramos 3 mujeres en la guardia y la otra estaba en la terapia, así que no bajaba. Yo pregunté, Mati, ¿eres tú? Pensando que era mi compañero de cirugía, y nadie contestó. La verdad no le di importancia, moría de sueño, pero yo escuchaba clarito cómo se escuchaban los pasos que entraban y salían varias veces. Y en una de esas siento que se sube la cama donde estaban mis pies, como cuando alguien se sienta. Y clarito, así, en susurro escucho una voz de un niño que me dice, ¿quieres jugar conmigo? Ay, Dios. No, hombre, me paré y salí corriendo. Y justo en el pasillo venía bajando nuestro compañero Mati y lo abracé, durísimo. Un segundo después mi compañera igual. Él se súper sorprendió preguntándonos qué pasaba. Y ya le conté, pero yo jamás pensé que mi compañera lo había escuchado también. Me dijo, por eso salí corriendo atrás de ti. Juro que por algunos momentos pensé que lo había soñado, o sea, era imposible, pero pues ella confirmó que no. De ahí en adelante nos empezamos a dormir todos en la misma mipera, porque me daba pavor quedarme sola ahí. El cansancio. Hora del cansancio. Nuevamente, pues seguimos escuchando relatos sobre apariciones de niños. O sea, niños que se aparecen en el hospital. Es algo muy común, es algo... Sí, que muy repetitivo. Y en todos los hospitales, ¿no? Independientemente del tipo de hospital que sea. Y volvemos a lo mismo hace rato, niños, estas figuras pequeñas, como de alguna forma juguetonas. Así que no se confíen, si ven un niño que se les aparece, corran. Pero papá, Corran. O también, mira, este es curioso, porque justamente antes de fallecer, algunos pacientes me referían ver arañas bajando en sus habitaciones, solicitándoles un exhaustivo de limpieza al personal de intendencia del hospital, y aún así las seguían viendo. Uno de ellos fue mi papá, en paz descanse. Entonces, curiosamente, igual al momento de que la persona va a fallecer, hay una serie de igual reacciones de neurotransmisores, hay inflamación, hay isquemia. Al final de cuentas, lo que no está bombeando, la sangre, los órganos se van presentando isquemia, o sea, se van desoxigenando. Van perdiendo oxígeno y hay unos órganos más sensibles que otros a la pérdida de oxígeno, por ende pues se desencadena como toda esta cascada de falla orgánica en la cual pues órgano tras órgano va dejando de funcionar. Incluso se dice que de manera esporádica llega a haber este cese de la oxigenación, sin embargo el corazón sigue latiendo sin tener la capacidad de poder bombear esta sangre. O sea, ya esta sangre empieza a dejar de funcionar y pues prácticamente los órganos ya no reciben sangre y empiezan a morir. Ok, entonces ahorita vamos a explicar más o menos de por qué los pacientes, cuando las personas mueren, ven una luz, un túnel. Pero bueno, vamos a seguir. En una ocasión llegué a recibir servicio de urgencias. Había un señor que había tenido rectorragia abundante por hemorroides, o sea, sangrado por el colon. Su hemoglobina había bajado hasta 4. Lo normal es arriba de 12. Entonces, imagínense, ya tenía muy poca sangre en su cuerpo. Funciona. Ya le habían ligado las hemorroides y transfundido. Al pararnos junto a su cama, pasando visita, estaba dormido, pero amarrado de tórax y extremidades. Pregunté, ¿por qué? Y de repente levanté la cabeza y lo que pudo del tórax muy violento y empieza a tratar de morder a todos los que estábamos a su alrededor.
con mucha fuerza y diciendo cosas sin sentido. Ni siquiera eran palabras, eran sonidos guturales, o quizá dialecto o otro idioma. Al alejarnos volvió a quedarse quieto. Pertenecía a una tribu, no sé si de gitanos o algo así. El caso es que llegó su líder, se metió a su cubículo y empezó a rezar o algo parecido. Después de un rato salió y dijo, ya está bien y ya nos vamos. Nosotros, con cara de sorprendidos, what the fuck, pidieron alta voluntario y el enfermo se sentó de lo más tranquilo, se vistió y se fue. O sea, el ritual fue lo que lo revivió. Cuéntanos, tú sabes mucho de los gitanos. ¿Qué nos puedes decir de los gitanos? Pues sí, tal cual como menciona, fue el líder, los gitanos el líder, ¿no? Tal cual es el jefe, como patriarca o matriarca, sino es el personaje que ya ha adquirido por muchos años, ya lleva una antigüedad con ellos y se especializa en psicomagia. Y por eso lo mencionan. No sé, esto en la cultura pues lo vemos muy palpable en Peaky Blinders. Maneja mucho de que, a pesar de toda la medicina que está actuando, los gitanos prefieren ir con sus propias tribus para sus propios rituales, todo esto, y de alguna forma les está funcionando. O sea, ya sea que es un egregor que estén generando o que ellos mismos, como un efecto placebo, solamente eso es lo que sienten que es bien para ellos. Y ahora explícanos, ¿qué es un egregor? Un egregor es una energía que se empieza a crear o manifestar a través de un pensamiento o una fuerza colectiva hacia eso. Por ejemplo, en Freddy Krueger no tiene tanto poder hasta que empiezan a tenerle miedo a él, entonces ya él les empieza a dañar. Esto sería un egregor de una manera muy burda. Ok, muy bien, vamos con la siguiente historia. Mi hijo estuvo hospitalizado por 20 días en el hospital de Mansera, en el sur de la ciudad. Ahí nos contó una vigilante que el 1 de noviembre del año anterior había pasado algo que la dejó muy perturbada. Y fue que a medianoche se empezaron a oír risas de varios niños en el piso de pediatría. Y empezaron a aparecer varios niños alrededor del control de enfermeras, por fuera de los cuartos. De inmediato, una de las enfermeras les dijo a los papás que estaban en el piso que se pusieran en las puertas de los cuartos y que no permitieran el paso de los niños adentro de los cuartos. ¿Pero quién les dijo eso? Las enfermeras. O sea, las enfermeras dieron la orden de que los papás se pusieran afuera de la entrada de los cuartos y que no permitieran el paso de los niños dentro de los cuartos. Todos estaban confundidos con lo que les pidió la enfermera, pero hicieron caso y se pusieron en las puertas, impidiendo la entrada de los niños. Pasados 5 o 10 minutos, estos niños empezaron a desaparecer, diciendo, no se vale. ¡Oh, rayos! No, niño, no te lo lleves. La vigilante refiere que preguntó a la enfermera qué fue lo que pasó. Ella le respondió que todos los días 1 de noviembre llegaban los niños ya fallecidos, que si permitían el paso de ellos a los cuartos, fallecían 1 o 2 niños del cuarto donde ingresaban. Por eso les pedía a los padres o a las enfermeras que se pusieran en las puertas. ¿Qué tal? Intenso, ¿no? O sea, Impactante. Sí. Pues estamos hablando ya de una manifestación más frecuente, ajá, que ya están preparadas. Entonces vamos a preguntar si alguien que está en el hospital de Mansera, ajá, sabe de esto. Nos gustaría que nos escribieran. Que nos dieran su experiencia. Más a detalle, ajá, porque menciona que es algo que ocurre muy seguido. O sea, que es prácticamente cada año. Tiene un protocolo para eso. Exacto. Un protocolo de protección contra los niños duendes. No te lo lleves. Niños recuerden otra vez, niños que no hacen cosas buenas, puede que no sean niños. Muy bien. El siguiente relato es: trabajaba en la Cruz Roja de noche, 3 veces a la semana. Una guardia de domingo, como a las 11 de la noche, llegó un paciente para suturar la entrada principal. Te dirigía al área administrativa, que obvio estaba cerrado,
y hacia la derecha, después de pasar una puerta enorme de cristal y recorrer un pasillo largo, estaba en el área de curaciones. En la guardia solo éramos la trabajadora social, una enfermera y yo. Entonces procedí a realizar la sutura. Terminé y salí a hacer la receta. Le estaba explicando al familiar en el pasillo cuando aparece que nos dijeron volteen. El familiar y yo volteamos hacia la puerta de cristal y vimos pasar a mi enfermera, entre comillas, muy arreglada, con cofia y uniforme blanco, de falda, lo que se me hizo muy extraño porque ya casi nadie usa falda. Justo en ese momento le dije al familiar, mire allá, va la enfermera, ahorita que regrese, que cubra la herida de su paciente y ya se puede ir. El familiar me dijo, sí, ya la vi, me acaba de pasar por allá afuera. Y le contesté, sí, qué raro. Esa área estaba cerrada, pero ahorita viene, espérese un momento. A los 20 segundos vemos salir a mi enfermera del área, donde había realizado la sutura, y me dice, ya cubrí la herida, doctora, el paciente dice que sí ya se puede ir. Y el familiar y yo nos volteamos a ver uno al otro con cara de ¿what? Y luego de miedo. Y fue cuando me recorrió un escalofrío todo el cuerpo. Ya nunca la volví a ver y obvio no me gustaba voltear esa puerta. Nuevamente Bueno, la planchada. ajá. No lo sabemos, podría ser. Y la misma característica, ¿no? Muy arreglada. muy pulcra, con cosas que ni siquiera se utilizan. Sí. Con un uniforme antiguo. Y pues es la clásica historia de la planchada. Vamos con este otro relato. Acaba de contarme una paciente la semana pasada que justo en este mismo hospital su hermano estuvo mucho tiempo hospitalizado por presentar fracturas por accidente automovilístico. Y que ya en piso, una enfermera le dijo a su tía que estaba en ese momento con él, que se pusieran de acuerdo quién se quedaría, porque no podía haber tanta gente. La tía le preguntó a la enfermera ¿cómo? Pues no entendía a qué se refería. La enfermera le dijo, pues la otra señora que también anda aquí, dígale que se vaya, o usted, pero las dos no pueden estar aquí. Y describió a la otra mujer. Pues el chavo fracturado escuchó todo y empezó a llorar. Le dijo a la enfermera, señorita, está usted describiendo a mi mamá, y ella falleció hace 3 meses, así que su mamá estaba cuidándolo. Es lo mismo, ¿no? O sea, esos últimos momentos que interactúan todavía a pesar de que ya no. O sea, sí. Y es común, o sea, ¿cuántas historias llevan que hablan de lo mismo de alguna forma? Pero aquí lo curioso es que la que lo vio fue la enfermera. O sea, él no sabía que había otra persona. Él está narrando que... O sea, la descripción que dio la enfermera era la de su mamá. Entonces, igual, historias paranormales. Aquí, yo era R3, o sea, residente de 3er año de pediatría, y me tocó rotar en cardiología en el Instituto Nacional de Pediatría. Nos habían asignado el adscrito a cada quien un paciente. La nena que me tocó a mí era una postoperada de atresia tricuspidia, o sea, tuvo una cirugía cardíaca que tenía un mal pronóstico. Fui a revisar después de leer el expediente y me encuentro la típica paciente premortem que está muy consciente, juguetona, inquieta. Incluso pensé que me había equivocado de paciente. Cuando vuelvo para continuar mi exploración física, me pregunta la niña, ¿a qué hora viene mi papá? Le digo a las 11, refiriéndome a la hora de visita. Cuando tocó pasar visita nos mencionó el doctor adscrito que ya tenía indicaciones de RCP3, o sea, indicaciones de no reanimación, por su mal pronóstico. Estábamos por salir de su cubículo cuando le dice la niña al doctor, ¿quiénes son esos niños de blanco? Le dice, son los residentes, y la niña decía, no, esos no. Yo digo los niños de blanco, y ahí vienen más. Entonces no se le dijo nada, y nos salimos. El médico nos dijo que estuviéramos atentos al llamado a paro. Nosotros nos fuimos a la consulta, porque estaba en ese mismo piso, en el ala opuesta. Entonces, justo a las 11 llaman que había caído en paro. Fuimos a cumplir la orden de detener las maniobras de reanimación.
Llamé a la mamá para avisar el deceso de la pequeña y obviamente la mami triste y todo dice que está bien. Le pregunto, ¿alcanzó a la niña a ver a su papá? Y me dice la mamá con un semblante pálido, no doctora, su papá falleció hace 2 años. Conclusión, la niña estaba esperando a su papito para que la ayude a trascender y estábamos rodeados de ángeles antes de que eso pasara. Ok, pues estábamos ante un paciente ya prácticamente en su última etapa. Las alucinaciones visuales pues ya fueron eran grandes, ¿no? O sea, todo lo que describió. Más bien ella ya estaba como en ese proceso de pues su última esperanza. Sabía que el papá estaba, bueno, que ya había fallecido el papá y pues estaba esperando. Y era la hora, ¿no? O sea, también fue a la hora en la que el residente le dijo, a las 11 es pueden entrar los papás, ¿no? Entonces llegó la hora, vio al papá, se fue con él. Pues sí, son de esos relatos que son tristes. Ajá, que de rayos. Muy bien. A ver, ya vamos con el último relato de esta noche. Yo en el R4, en el 4º año de neonatología, o sea, son los que ven a los especialistas que ven los recién nacidos, teníamos una oficinita con una ventanita. En la madrugada, algunos iban y nos pedían interconsultas por esa ventanita que daba a la unidad de cuidados intensivos neonatales. En una ocasión, una guardia movida cerca de esa región, estaba el área de oncología pediátrica. Esa noche, un pelón, así les decíamos de cariño a los niños de onco, fue y me abrió esa ventanita y me pidió una manzana. Le dije, espérame tantito. En lo que fui y la lavé, regresé y ya no estaba. Salí de la unidad de cuidados intensivos y fui a buscarlo. Llegué a oncología y el niño había fallecido. Justo llegué cuando estaba diciéndole a la mamá. Me dio tanta tristeza que se fue sin su manzanita. Y como dices, son los relatos tristes, ¿no? Uh-huh. O sea, de por sí toda esa área de ser muy triste, de pediatría. Sí, o sea, oncología pediátrica creo que es de las áreas más complejas, porque sabes que es la vida de un niño que sí, y todavía pudo haber tenido muchas cosas por vivir por delante y de repente todo se ve apagado, ¿no? Sí, impactante. Bueno, ya. Justamente estos son esta es una, digamos, de los relatos que usualmente ocurren en los hospitales. Los hospitales son lugares que están, o sea, yo me voy desde el lado un poquito escéptico. Ahorita Paté nos va a dar la explicación como esotérica. Y el doctor Esteban está muriendo de calor aquí. Perdón. Y de que son lugares que tienen una carga muy emocional. Al final de cuentas, un hospital, la gente está enferma, la gente fallece, la gente está... No es un lugar cómodo. Digamos, las alegrías pueden ser los nacimientos, los pacientes que salen aliviados, los que se van de alta, pero la mayoría de las veces es un lugar donde hay mucha presión, mucha energía y etcétera. Triste de enojo. Sí, toda esta energía que va quedando impregnada y que, o sea, con el cúmulo del tiempo, todo, es cuando empiezas a ver todas estas situaciones. Manifestaciones a través del estrés, niños, enfermedad, porque es una carga energética de alguna forma negativa por todo lo que se fue quedando ahí. Sí, o sea, las emociones, lamentablemente, quien es receptivo, por así decirlo, quien logra ser empático con las demás personas, tiende a ver todo eso y darse cuenta de que el tipo de momento puede ser bueno o puede ser malo. Malo en el sentido de triste, porque pues lamentablemente pues, la mayoría de los pacientes que entran en paro pues fallecen, ¿no?
Ahora, muy importante, la mayoría de todos los reportes de experiencias cercanas a la muerte son pacientes que como tal no mueren. La muerte en sí es aquella que ya presente muerte cerebral. Ajá. Puede seguir estando el corazón latiendo, pero una vez que ya hay muerte cerebral, se puede declarar muerta una persona. Por eso los donantes, o sea, al final siguen los órganos sirviendo, pero pues el cerebro ya no está, o sea, ya no funciona. Vive de manera artificial, se le da una vida artificial, sin embargo ya no va a haber un retorno de la función del cerebro para poder decir que... Pues, y la mayoría de los relatos, que son las experiencias cercanas a la muerte, son personas que, o sea, al final no están muertas. Entonces en ese momento se dan ese tipo de, ya sea alucinaciones. En esa línea, ¿no? O sea, ya su cuerpo tal cual ya está muerto, pero su cerebro sigue procesándose, ¿no? O algo así, entiendo. Sí, y justamente ahí también los primeros órganos que pueden ser dañados debido a una hipoxia, a una falta de oxígeno, es la vista, los ojos. Empieza una degeneración de la mácula, o sea, la oxigenación del ojo se ve afectada. Esto que da pie a que vean ese túnel o presentar esas alucinaciones. Y cosa chistosa, hay un reportaje por parte de la revista Nature en la que se dice que el último sentido en perderse es la vista. Se hizo como un estudio con electroencefalograma a pacientes que pues estaban falleciendo y las zonas que corresponden a la vista son las últimas que todavía siguen trabajando con ondas cerebrales. Muy bien, y a ver, ¿qué es la muerte? Pues es lo que estaba escuchando contigo. Médicamente, cuando ocurre muerte cerebral es cuando ya se considera a la persona que ya no está aquí. Sin embargo, o sea, podremos ahí tener mil teorías, ¿no? Alrededor, como que en la mente está ese punto que consideramos alma o algo parecido. Así es. Muy bien. Entonces, el día de hoy, pues esto fue todo. Fueron los relatos que nos compartieron distintas doctoras sobre las apariciones o casos paranormales en hospitales. Entonces recuerden, terror galénico, historias de terror de hospitales, datos científicos macabros, testimonios reales. Yo soy la doctora. Yo soy Pate. Y yo el doctor Esteban. Nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, Amazon Music y también tenemos Patreon donde pueden hacer sus colaboraciones. También síganos en TikTok, aquí estamos en el live y pues nos despedimos para que nos sigan acompañando en este octubre de Halloween tenebroso. Muy bien, nos vemos. Muchas gracias. Bye.